Señores, bienvenidos al canal. Vamos a comenzar con lo que está pasando en el frente ucraniano. Y vámonos a la región de Kharkov, donde hay avances. A ver, en este sector, al este de Vovchansk, ya es bastante constante los avances tácticos. Y tenemos este avance, que se encuentra entre dos poblados. Primero el poblado de Ogrimivka y después el poblado de Malavovcha. Bueno, este sector es importante porque básicamente marca la posibilidad para las fuerzas de la Federación de tomar un nuevo poblado, el poblado de Malavovcha. A ver, un momento, lo voy a marcar. Listo, el avance táctico entonces es esto. Se toma este espacio y obviamente veríamos que la prospección es esto, ¿no es cierto? Tomar este sector. Por aquí tenemos una carretera, como pueden ver, una carretera en este sector, y ya eso marca un poco la intención de tomar este flanco, los poblados, las carreteras y poder avanzar en esa área. Así que este sector, como les dije en otros videos también, se avanza de a pocos, es toda una construcción realmente. Y como también les suelo decir, todo está en el marco de lo que es una guerra de desgaste. No confundir otra vez que es una guerra de desgaste con una guerra de movimientos. La guerra de movimientos requiere sorpresa y velocidad, requisitos fundamentales para que se pueda ejecutar una guerra de movimientos. Cuando no hay sorpresa ni velocidad, pues entonces la guerra se transforma en una guerra de desgaste. Y como en el frente ucraniano pues no existe ya la sorpresa ni la velocidad por las diversas condiciones que en el canal he expuesto muchísimas veces, pues en que estamos en una guerra de desgaste y se aplican las reglas, las características y también los tiempos que son para una guerra de desgaste. Todo lo opuesto a lo que es una guerra de movimientos. Hay que entender conceptualmente qué es una guerra de movimientos y qué es una guerra de desgaste. Cuando se entiende la parte conceptual, pues no hay ninguna confusión, porque todo queda bastante claro, es como el agua y el aceite. Así que así está la situación en la región de Kharkov, pero es que además la región de Kharkov, como pueden ver, no es el único punto donde existen avances. Vemos también un proceso lento de degradación de las líneas ucranianas aquí en el caldero de Kramatorsk. A ver, un momento, voy a marcar esto. Creo que mejor lo marco con este color. Acá, en la zona del caldero de Kramatorsk, pues vemos, como digo, una degradación lenta de las líneas defensivas, pero también dicha degradación lenta pues es parte de este proceso. A ver, fundamentalmente en el área de Kostiantynivka, también en parte del flanco más oeste, y también sectores donde se presiona en la parte de la carretera E40, ¿no es cierto? También algunos avances tácticos en Limán. Lo de Limán está en progreso. Muy probablemente al final, dentro de algunas semanas o meses, veamos un embolsamiento en Limán y veremos una proyección ya hacia lo que es Sloviansk. Ahora, ¿por qué hago esta prospección? Simplemente porque hemos visto situaciones muy similares en el pasado. Las prospecciones las hago en función a los hechos del pasado. Tendencias, tanto en el plano táctico como en el plano operacional. Ya en el canal también he explicado muchísimas veces cómo es que fundamento ello. Así que, señores, así está la situación en esta área. Pero un momento, voy a marcar acá con este color. Esto, el avance por esta carretera, que básicamente son los sectores de mayor posibilidad de que las fuerzas de la Federación puedan avanzar. Acá también vamos a marcar por esta carretera el punto por donde las fuerzas ucranianas logran tener su abastecimiento. Por aquí también sería importante para la Federación pues cortar esta línea. Otra vez todo esto no va a ser rápido, va a demorar un montón de tiempo, pero a ver, para que la situación progrese con rapidez o demore muchísimo más tiempo de lo que alguien podría pensar, todo depende del grado de degradación de las reservas ucranianas, cosa que realmente no se sabe a ciencia cierta, porque como ustedes entenderán, pues los bandos en conflicto mantienen en reserva su situación real, ¿no es cierto? Pero se puede haber indicios bastante gráficos.
Entonces, todo hace indicar que, por ejemplo, desde el momento en el cual las fuerzas de la Federación combatían para avanzar desde la de Torres a Cocientinipka, a ver, voy a poner el mapa así, y hagamos memoria acá. Desde el momento en que las fuerzas de la Federación luchaban por avanzar de Torres a Cocientinipka, había una cierta cantidad de fuerzas ucranianas disponibles, y al momento de hoy, en la cual las fuerzas de la Federación luchan por avanzar de Cocientinipka hacia lo que es Kramatorsk, pues las reservas ucranianas son otras, ¿no es cierto? Claramente hay una disminución, hay una degradación, y esto es bastante evidente. Entonces, por lógica simple, tendrían las fuerzas de la Federación que avanzar con mayor fluidez hacia Kramatorsk desde Cocientinipka. Eso no significa mayor fluidez que todo va a pasar dentro de una semana nada más, ¿no? En una semana llegan a Kramatorsk. Nada de eso. Eso pasaría pues en una guerra de movimientos. Otra vez, para una guerra de movimientos tiene que haber sorpresa, tienes que sorprender al rival y además tienes que explotar dicha sorpresa con la velocidad. Si no logras sorprender al rival, pues obviamente no vas a poder romper la línea y penetrar rápidamente. Y así logres sorprender al rival. Si no eres capaz de explotar rápidamente esa sorpresa y el enemigo, el bando que está siendo atacado, tiene tiempo a reorganizarse en retaguardia, pues puede impedir tu avance rápido en la parte de la velocidad. Por eso, dos requisitos principales, ¿no? Sorpresa y velocidad. Y en ese orden, además. Primero sorprender, después aplicar la velocidad en profundidad. Parece fácil decirlo, pero no es tan fácil. Sorprender al rival, agarrarlo pues básicamente desprevenido, requiere mucha preparación de inteligencia de tu parte y además bastantes deficiencias en el bando contrario. Ahora, una vez sorprendido al rival, necesitas una buena coordinación y una buena fuerza de explotación, un segundo escalón de explotación adecuado, con bastante movilidad, para poder penetrar rápidamente la parte de la velocidad. Ahora, eso también requiere que el enemigo pues no tenga una buena coordinación al momento de hacer un repliegue estratégico y reposicionarse para impedir la explotación y de esa manera impedir la parte de la velocidad que el bando atacante que está empleando la guerra de movimientos pues puede ejecutar. Requiere, digamos, aciertos de la parte del bando que está aplicando la guerra de movimientos y desaciertos de la parte que está siendo atacada con la guerra de movimientos. Obviamente, pues todo lo opuesto a esto es la guerra de desgaste, ¿no es cierto? Por eso nuevamente, entender la parte conceptual. Ahora, no es que solo las potencias de carácter telurocrático apliquen la guerra de desgaste. Las potencias de carácter talasocrático en algún momento también han aplicado guerra de desgaste. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los aliados franco-británicos pelearon con guerra de desgaste pura y dura. Y Alemania es un país, es una potencia telurocrática, no es naval, no es marítima, no es telurocrático, es terrestre, está en el centro de Europa y lo que ha aplicado siempre es guerra de movimientos. Desde el Arte táctico prusiano, desde la época de Federico el Grande. Claro que fue refinado y etiquetado como arte táctico prusiano por el mariscal Helmut von Moltke en la guerra franco-prusiana en la que ganaron. Pero conceptualmente lo mismo es el plan Schlieffen y la Blitzkrieg. Que recordemos que la Blitzkrieg fracasa en el frente oriental. Gana inicialmente en el frente occidental en la batalla de Francia, pero termina después perdiendo con el desembarco en Normandía y el contraataque aliado, ¿no? Estadounidense, británico y las fuerzas de la Francia libre. Detalle que históricamente a veces se suele pasar por alto. También porque, a ver, la propaganda actualmente y durante décadas ha sido pues hecha por Hollywood, ¿no es cierto? Entonces Hollywood pues relieva lo más afín a ellos, Estados Unidos y los británicos, y deja un poco de lado a sus aliados franceses y mucho más a sus enemigos soviéticos. En el contexto de la Guerra Fría esto, no confundir los hechos actuales del pasado con también ese periodo de la Guerra Fría. Así que bueno,
Como digo, dependiendo del contexto, se puede aplicar guerra de movimientos o guerra de desgaste. Como digo, en la Primera Guerra Mundial los aliados franco-británicos aplicaron guerra de desgaste pura y dura. Quien se ha tomado el trabajo de ver en qué consistió el frente occidental en la Primera Guerra Mundial es inequívocamente guerra de desgaste, la famosa guerra de trincheras. A nivel estratégico se planteó como guerra de desgaste, a lo que lo replicaron los soviéticos utilizando el arte operacional soviético en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial. También no confundir Segunda Guerra Mundial con Primera Guerra Mundial. Escenarios parecidos con los mismos actores, ¿no? Pero contextos también, digamos, épocas distintas. Y ahí en la parte de la época pues nos trae la diferencia tecnológica, ¿no es cierto? Porque la guerra acorazada pues favoreció bastante, la guerra motorizada acorazada favoreció bastante a una guerra de movimientos. En cambio, en la Primera Guerra Mundial todo era más infantería, ¿no es cierto? Incluso en la Primera Guerra Mundial se usaba todavía la carga a bayoneta, imagínense. Pero todo era básicamente avance de infantería con un fuerte apoyo de artillería. La aparición del tanque y la motorización favoreció, digamos que, hacer aún más eficiente, maximizar la movilidad de los ejércitos. Es donde Alemania aplica ya, digamos, una versión mucho más refinada, más ampliada del plan Schlieffen con la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Que nuevamente, contexto, Segunda Guerra Mundial, éxito inicial en el frente occidental, derrota en el frente oriental, y con el desembarco en Normandía y las fuerzas estadounidenses y nuevamente franco-británicas, también derrota en el frente occidental. Es que al final la guerra no se define en una batalla, se define en varias batallas. Recordemos que en la guerra de desgaste ocurren múltiples operaciones, es decir, múltiples batallas para finalmente ganar la campaña, o sea, la guerra. En cambio, en una guerra de movimientos se realiza una gran operación, una gran batalla para con eso ganar la campaña, es decir, la guerra. Recuerden que gana la guerra quien logra el objetivo político. Por eso hacer un análisis de defensa pues es bastante amplio, ¿no? Y se desliga bastante de los sesgos ideológicos, porque cuando entra en juego los sesgos ideológicos se tiende a digamos, anular ventajas y desventajas de un bando como del otro, todo en pos de exalzar a uno de los bandos precisamente por la afinidad ideológica, lo cual, como digo, desvirtúa el análisis de defensa, que además el análisis de defensa, ya que se resuelve siempre en el plano estratégico, tiene que estar ligado al objetivo político, y cuando hablamos de objetivo político tenemos que hacer referencia ya y entrar a análisis de geopolítica, porque el objetivo político es trazado, es designado por el mando político, y el mando político actúa en función de los intereses de la geopolítica. Por lo tanto, la guerra no es nada más que un instrumento de la geopolítica. De nuevo, cuando entramos ya en el plano de defensa, en el plano estratégico, siempre tiene que estar conectado al objetivo político. Y eso ya nos enlaza al tema geopolítico. Aunque no se trate en profundidad el tema geopolítico, siempre hay que hacer la mención del objetivo político, porque en función al objetivo político es que se traza la estrategia militar, el nivel estratégico, y es en el nivel estratégico donde se gana la guerra, no en el plano táctico. Por eso, puedes ganar batallas y perder la guerra. Puedes perder batallas y ganar la guerra. De nuevo, puedes ganar batallas y perder la guerra, y puedes también perder batallas y ganar la guerra. Porque al final no es en el plano táctico donde se definen las cosas, se define en el nivel estratégico, y el nivel estratégico es el nivel macro. Por eso te llega a conectar al objetivo político. Hay ejemplos históricos de ello, pero creo que incluso en otros videos hace varios meses atrás di esos ejemplos. Pero ahora, bueno, volvamos acá al teatro ucraniano
más táctico y operacional. A ver, como digo, dependerá del nivel de agotamiento de las reservas ucranianas que las fuerzas de la Federación avancen con fluidez o no. Ese es un tema que se verá. Como digo, tampoco no se puede decir va a haber un avance relámpago, ni tampoco se van a demorar 2 años, porque ambas partes pues tienen sus secretos de cuán realmente agotados están, ¿no es cierto? Aunque es obvio, si echamos mano del análisis a nivel estratégico, es obvio que las fuerzas de la Federación, por una cuestión aritmética, no ideológica, aritmética, pues tienen muchísimos más recursos, obvio. Entonces de ahí se puede hacer una prospección, aunque no con exactitud, porque para tener una aproximación a la exactitud, pues habría que tener los informes secretos de cómo está el ejército ucraniano realmente, y eso nadie lo sabe. Se puede especular, pero nadie lo sabe realmente, solo el mando ucraniano. Ahora, siguen habiendo fricciones, obviamente, también acá en el caldero de Orihip. No hay noticias de avances espectaculares, pero otra vez, o sea, solo hay avances cuando se quiebra la línea. Se quiebra la línea, ¿por qué? Porque hay un microcolapso, porque ya no se puede enviar refuerzos, ya no hay suficiente material, entonces hay un quiebre de línea, las fuerzas ucranianas tienen que retroceder a otras posiciones, que es lo más prudente, hacer embolsados. Siguen los combates, a ver un ratito acá, voy a borrar esto. Siguen los combates acá en torno a lo que es Orihip, por todos los flancos. No hay avances, pero obviamente sí hay combates por todo este sector. En este flanco hay bastante fricción. Contacto de fuego permanente. Simplemente eso, contacto de fuego permanente. Y nuevamente recordar, ¿no? El objetivo de la Federación Rusa y en una guerra de desgaste no es primeramente avanzar, tomar terreno, que sí es en una guerra de movimientos. Obviamente, como tiene todo que ser rápido en una guerra de movimientos, pues tienes que, lo primero, romper el frente de las defensas, penetrar lo más profundo que puedas, envolver a las tropas, destruirlas y a continuación seguir avanzando para destruir las reservas de la profundidad estratégica, ¿no? Fábricas, almacenes, todo eso. Pero para ello nuevamente, requisitos fundamentales. Y aquí es la base de la guerra de movimientos. Sorpresa y velocidad. Sin sorpresa y sin velocidad no haces nada. Y para tú tener la sorpresa y la velocidad, tienes que haber construido esas capacidades de organización, inteligencia y también una fuerza capaz de sostener esa proyección en profundidad. Y por el otro lado, a ver, también el enemigo tiene que tener bastantes falencias, porque si no, pues a cada que se aplique guerra de movimientos sería un éxito. El enemigo también tiene que tener falencias. Y hemos visto, por ejemplo, en esta misma guerra de Ucrania, se intentó hacer guerra de movimientos y fracasó, porque simplemente pues no es factible obtener la sorpresa. E incluso en algún momento en el tema de, recuerdan ustedes, la incursión ucraniana a Kursk, se obtuvo el factor sorpresa, pero no se pudo obtener el factor velocidad, porque hubo rápidamente un encapsulamiento operacional alrededor del área de Shusha, y con ello Ucrania pasó a tener una victoria táctica más no operacional. Pasó lo que vimos, un proceso de degradación y finalmente la expulsión de las tropas ucranianas del sector de Kursk en el área de Shusha. Y también en su momento les expliqué creo detalladamente y en varios videos lo que pasó ahí, sobre todo enfocándome en la parte más conceptual del asunto, y también les dije que recordaran qué había pasado ahí, porque eso iba a ser el copia-pega de todo lo que íbamos a ver en los siguientes años de guerra. Iba a pasar exactamente lo mismo, una y otra vez, y una y otra vez está pasando. ¿Pero por qué pasa eso? Porque las cosas no se pueden revertir de manera tan fácil, porque para revertir las cosas, otra vez de manera conceptual, tienes que tener una ventaja en el nivel estratégico, o sea, tienes que cambiar las cosas en el nivel estratégico. Si no cambias las cosas en el nivel estratégico, no importa lo que hagas en el nivel táctico, incluso en el nivel operacional, al final todo va a regresar a lo mismo. Y por eso es que vemos replicado en muchos otros sectores, en muchos otros calderos, lo que pasó en Shusha, allá en Kursk. El mismo proceder, el mismo proceso de degradación,
por parte de las fuerzas de la Federación el mismo proceso de contención, por parte de Ucrania la misma iniciativa táctica con el mismo resultado de victoria táctica, pero a continuación la misma respuesta de contención operacional por parte de las fuerzas de la Federación, el mismo proceso de degradación, el mismo proceso de expulsión, en diferentes escenarios, pero otra vez conceptualmente es lo mismo. Ahora, Ucrania no sabe eso, Ucrania lo sabe perfectamente, pero ¿por qué no lo puede revertir? Porque para revertirlo otra vez tienen que tener una ventaja en el nivel estratégico. ¿Y cuál es la ventaja en el nivel estratégico? Generación de fuerzas. Ahora es más fácil decirlo que hacerlo, porque la generación de fuerzas no solo es producción de material bélico, sino también generación de mano de obra. Ahí existe un gran problema. Ahora, incluso en la generación de material bélico, entra el factor de potencia de fuego. Por eso no es lo mismo la potencia de fuego que puede generar un dron que una munición de 155 milímetros. Capacidad de entrega de explosivo, cadencia de entrega de ese explosivo. No es lo mismo lanzar pues 1 kilo de explosivos o 1,5 kilos de explosivos que 3 kilos de explosivos, ¿no? No es lo mismo una entrega con cadencia de fuego de 10 rondas por minuto que con un dron Baba Yaga pues entregar la misma cantidad de explosivos en 15 minutos. Es una cuestión de otra vez aritmética. La guerra tiene mucho de aritmética, igual que la economía tiene mucho de aritmética. Lo complican mucho con tesis ahí de universidad, pero si uno lo desglosa, al final llega a esa conclusión, es aritmética. El aritmético lo explica de manera bastante fácil. ¿Por qué no se suele explicar muchas veces esto desde el punto de vista aritmético? Porque otra vez entra el sesgo ideológico, tanto de derecha como de izquierda, de ambos lados entra el sesgo ideológico. Por eso se consume bastante propaganda. Alguien que diga, por ejemplo, ¿no? La Federación Rusa no conquista el mundo porque no quiere, o que ya cambió el juego con su misil hipersónico, todos aplauden ello, sin hacer el análisis previo, si eso realmente es así, si tiene algún sustento, ¿no? Pero a nivel de defensa, ya saben que para hacer el análisis de defensa tenemos que ir al plano estratégico, y cuando hablas del plano estratégico tienes que terminar tocando el plano geopolítico. Y lo mismo con el lado estadounidense, ¿no? Que el avión F-35, que radar AESA, que el portaaviones. Sí, pero otra vez, ¿cuál es el impacto real al momento de querer alcanzar un objetivo político en una guerra? Ejemplo, Irán. Entonces, de nuevo, ambos bandos van a hacer propaganda de sus respectivos sistemas de armas, que para empezar el sistema de armas está en el plano táctico, pero para hacer el análisis que sustente dicha propaganda y no sea solamente eso, propaganda humo, propaganda que no sea simplemente propaganda ideológica, sino que sea pues un planteamiento serio de defensa, pues tenemos que salir de lo táctico e ir a lo estratégico, y ahí es donde se cae todo. Y además de lo estratégico también tenemos que hacer la conexión al plano geopolítico. Por eso es muy perjudicial para los análisis de defensa y aún más para los análisis de geopolítica la ideologización de los temas, tanto de defensa como de geopolítica. Se ha propagandizado muchísimo el tema de defensa. Todo es todo eso pro ruso, pro ucraniano, o pro chino, pro estadounidense, ¿no? Y que el misil, el arma hipersónica cambia el juego, ¿no? Que el portaaviones gana guerras. A ver, vean los hechos. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Y mucho más dura que lo que se nos ha mostrado en las películas e incluso en los documentales, ¿sabes? Porque décadas tenemos de la academia y de documentales de Discovery, cómo es. Bueno, obviamente, a ver, la academia es occidental, Discovery, los documentales son occidentales, y que nos han mostrado el punto de vista OTAN, que además no siempre ha sido el punto de vista occidental. Otra vez, lo occidental lo vemos o lo tenemos registrado más o menos en la memoria
desde la creación de la OTAN, o sea, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero anterior a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos peleó básicamente con guerra de desgaste. El Sherman, el tanque Sherman estadounidense, es lo opuesto al tanque Tigre alemán. Los estadounidenses, y eso también lo dicen los propios alemanes, la característica del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial era su abundancia de material, contrario al pensamiento alemán. El pensamiento alemán era, aunque sea pocos carros, pero los más sofisticados que pueda haber. Y por eso el Tigre era impresionante, el Panther era impresionante, el King Tiger, ¿no? El Tigre 2 era impresionante. Pocas unidades, pero muy poderosas, muy tecnológicas, sí. Pero el Sherman, igual que el T-34, era todo lo opuesto. Sencillitos, cumplían, pero masivos. Estados Unidos peleaba así. Y en la Primera Guerra Mundial, eso en la Segunda, y en la Primera Guerra Mundial, los franceses y británicos pelearon por estrategia con guerra de desgaste. Reclutas enviados de manera masiva, respaldados por amplia artillería, obviamente. Pero era guerra de masas. Así peleó Francia y Reino Unido, cuando eran respectivamente en aquella época el Imperio Británico y el Imperio Colonial Francés, la primera y la segunda potencia del mundo en aquel momento. Francia y Reino Unido peleando en guerra de desgaste. Y es en la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos peleó también con guerra de desgaste, con abundancia de material en el frente occidental, haciendo no a la misma escala, porque los soviéticos tenían una escala gigantesca, ¿no es cierto? Pero conceptualmente muy parecido. Es recién después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados occidentales deciden formar la OTAN para enfrentarse a las fuerzas soviéticas, pues que piden asesoría de los generales alemanes, que le iban a enseñar los generales alemanes a los generales de la OTAN. Pues lo que los generales alemanes saben, ¿no? El Art Taktik prusiano, la guerra de movimientos. Pregunta, ¿les funcionó a los alemanes contra los soviéticos? La respuesta es no. Ahora vemos las consecuencias. Así que no es que la guerra de movimientos siempre haya sido exclusivo de los occidentales, no. Básicamente se ha vuelto un estándar a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la OTAN y la participación de oficiales alemanes como asesores, ahí es donde se volvió un estándar la guerra de movimientos en la OTAN. Y se cambió de filosofía, al cambiar de filosofía, ¿no? Se cambió la doctrina, al cambiar de doctrina se cambió el modo industrial para producir sistemas de armas que satisfagan dicha doctrina. Los que conservaron su misma filosofía de guerra pues fueron los soviéticos. El heredero del T-34 pues es el T-72 y el T-72 soviético da lugar al T-90. Es la misma línea. No es exactamente el mismo tanque, ¿no es cierto? Porque, a ver, el T-55 viene del T-34, es su evolución. Luego aparece el T-62 y su evolución es el T-72. Y digamos una modernización del T-72 es el T-90, porque el T-80 era muy sofisticado, muy caro. Ya saben que cuando es muy sofisticado y muy caro, pues va contra la filosofía soviética. Entonces, ellos sí, pero conceptualmente se mantuvo lo mismo. Sistemas robustos de amplia capacidad de producción, de amplia capacidad para la producción, ¿no? Sistemas robustos que se les podía dar mantenimiento básicamente en el campo de batalla mismo y que las industrias puedan fabricarlos de manera masiva. Básicamente eso es la filosofía de guerra en cuanto a blindados, y también eso se hace extensible a todo el material, porque está enmarcado en el arte operacional soviético que pues ejecuta múltiples operaciones para finalmente ganar la campaña, es decir, la guerra. Completamente distinto a lo que es una guerra de movimientos, que, como digo, los alemanes son básicamente los creadores de esto, o los que más lo han aplicado, y que no siempre lo aplicaban los occidentales. Lo aplican después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la OTAN. Así que bueno, creo que
me he extendido en temas históricos, pero regresando acá, acá como vemos sigue habiendo presión táctica por todo lado y será en algún momento en el cual veremos ya una lucha más directa por lo que es Orihip. Pero por el momento las fuerzas ucranianas, como era de esperar, continúan resistiendo. Se siguen enviando refuerzos ahora. También las fuerzas ucranianas tienen que cuidar este sector porque obviamente un descuido acá podría hacer que las fuerzas de la Federación intenten cortar la línea de suministros. Todo el sector, toda esta área, está bastante convulsionado, pero es lo que vemos viendo toda la guerra. Por eso se llama contacto de fuego permanente, porque no se deja de combatir. Se combate a pequeña escala, pero de manera continua y en toda la línea de frente, algo completamente pues impensable, ¿no?, para el pensamiento OTAN. Y muy parecido a la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental. Por eso siempre les digo, esta guerra, la guerra en el siglo XXI, se parece más a la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, donde combatían los aliados franco-británicos, ingleses y franceses, no soviéticos, no potencias telurocráticas, sino potencias talasocráticas. Y ya ha quedado, pues digamos, inviable a estas alturas, pues ejecutar una guerra de movimientos por las diversas circunstancias. Y ahora alguien dirá, no, es que aquí pues combate la Federación Rusa, ¿no? Y por eso es, bueno, a ver, saliendo de este plano táctico, creo que este gráfico está bien hecho, pero ya está bien graficado, ¿no es cierto? Como con las flechas rojas se van haciendo los diversos empujes tácticos y las prospecciones más probables con las flechas amarillas. Y en azul, pues, los movimientos y las áreas a proteger por las fuerzas ucranianas. Ahora, complementando lo que estaba diciendo hace un momento, alguien podría decir que, bueno, esto se ha terminado produciendo una guerra de desgaste porque está involucrada la Federación Rusa. Pues bueno, ¿qué tenemos acá en el sector de Medio Oriente, donde los Estados Unidos, la potencia, el imperio talasocrático por excelencia de nuestros tiempos, va contra Irán, un país que para empezar tiene un Producto Bruto Interno de más o menos 350.000 millones de dólares. Es decir, más o menos el mismo PIB, a ver un momento, más o menos el mismo PIB que tiene Chile o Perú, países medianos. O sea, un país rico no es, ya para empezar. Entonces, si tenemos un consumo de material extremo, como digo otra vez, al punto de que la mitad de las reservas estadounidenses de Patriot y de Tomahawk se hayan agotado, ¿en qué situación estamos? ¿En una guerra de movimientos o una guerra de desgaste? Y para acotar más, y para, digamos, sellar el ejemplo, Estados Unidos ha alcanzado el objetivo político, por lo tanto ha ganado ya la guerra. La respuesta es no, porque el objetivo político era derrocar al régimen iraní. Y el régimen iraní está más firme en sus convicciones que nunca. Entonces no los has derrocado en 2 meses de guerra. Y la mitad de las reservas de sus principales armas, ofensivas como son los Tomahawks y defensivas como son los Patriot, se han agotado. ¿En qué estamos entonces? ¿Guerra de movimientos o guerra de desgaste? Y Estados Unidos es el principal imperio talasocrático, el principal imperio naval, el principal imperio occidental. Así que la guerra de desgaste por circunstancias no es propia de las potencias telurocráticas o de las potencias o de los imperios euroasiáticos, Federación Rusa-China, incluyendo India. Circunstancialmente, antes, como digo, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, también ejecutaban guerras de alta intensidad, de alto consumo, guerras industriales. Después de la Segunda Guerra Mundial fue donde cambiaron ahí de filosofía de guerra, por lo tanto de doctrina, por lo tanto de método industrial, por lo tanto de sistemas de armas. Pero incluso hoy en día
Estados Unidos pues, se ve envuelta en este tipo de guerras, en una guerra en donde se ha consumido grandes cantidades de material, pero no ha alcanzado la victoria, no ha alcanzado el objetivo político. Y alguien podrá decir, bueno, han bombardeado instalaciones y fábricas iraníes. Sí, es cierto, victorias tácticas innegables de Estados Unidos. Pero ya saben que nos dijo Sun Tzu y que nos ha demostrado los acontecimientos recientes, la historia y lo que les vengo diciendo en el canal. Pura victoria táctica te lleva a derrota estratégica. La guerra se gana en el nivel estratégico. Y las victorias tácticas estadounidenses ni siquiera han evolucionado a victoria operacional, porque la capacidad de Irán de operar con misiles y drones no ha sido detenida, por lo tanto no hay victoria operacional, solo táctica. Y otra vez estamos hablando de los Estados Unidos, el gran hegemón, potencia talasocrática, potencia naval, el principal imperio occidental de nuestros tiempos. No estamos hablando ya de Reino Unido o Francia en la Primera Guerra Mundial, no. Estamos hablando de Estados Unidos en el siglo XXI, contra Irán, no contra la Federación Rusa, no contra China o contra India, contra Irán, que tiene un Producto Bruto Interno similar al de Chile o Perú. O sea que un país grande no es, económicamente hablando. Lo que sí ha hecho Irán es traducir su economía a productos y servicios, sobre todo a productos, a material bélico, con una industria adecuada a su estrategia de guerra, para lo cual ha creado una filosofía de guerra muy particular, una estrategia de guerra muy particular, enfocado en el cierre del estrecho de Hormuz, guerra de salvas para mantener el conflicto abierto, para no perder, o sea, para hacer frente a un país con muchísimo más potencial. ¿Cómo le hace frente? Pues con guerra de salvas. Para eso una industria particular, una industria de drones y misiles, y ha movilizado su economía para ello. Obviamente, eso pues significa que tienes que quitar de otros sectores para usarlos en el plano de la defensa, y aquí entramos en la parte de la decisión política, ¿no? Porque el mando político ha tomado esas decisiones y casualmente y de manera también acertada para los intereses estadounidenses, el objetivo político era el régimen iraní, régimen que no ha sido derrocado a pesar del potente bombardeo estadounidense. Entonces, ven ustedes que la guerra de desgaste pues no es solo una cosa que la pueda aplicar la Federación Rusa, es también una situación en la que sin querer se ve envuelto el mismísimo Estados Unidos en el teatro iraní. Ahora, veremos a ver cuál es el final de todo esto, porque según el presidente Trump, pues está en conversaciones, van a llegar a un acuerdo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Ahora, ¿a quién le conviene que la guerra se prolongue? A Irán, obviamente, ¿no? Porque están aplicando una filosofía de guerra muy propia de los países telurocráticos, de los países, de los estados telurocráticos, de los estados terrestres. Se nota claramente que toda su concepción de defensa pues la han hecho en función a ello, o sea, digamos, sí, se podría decir que especializándose bastante en el teatro en el que iban a operar, el estrecho de Hormuz. Así que lo que ellos necesitan hacer básicamente es aguantar, hasta que Estados Unidos se agote y decida que no vale la pena seguir agotando recursos acá. ¿Pero por qué podría decidir ello? Porque su principal retador a nivel geopolítico es China, el tema de Taiwán. Así que para entender todas estas cosas hay que tener la fotografía completa también. Señores, creo que ha sido un video bastante explicativo y hemos pasado de lo táctico, operacional, estratégico a lo geopolítico con ejemplos históricos. Así que dejen sus comentarios, suscríbanse al canal, denle like al video y nos encontramos en un siguiente análisis.